Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a un programa más hablando de alcoholismo en esta emisora de radio que es Radio Mix Valle 32.1. Mi nombre es Antonio y soy un miembro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, sección México. Nuestros grupos son grupos tradicionales de hora y media. En algunos grupos por la membresía, pues a veces tenemos que extendernos hasta las 10 de la noche, pero la estancia y la permanencia es voluntaria. Si alguna persona que llegase por primera vez al grupo, ya sea por información o que sea invitado, pues si la persona decide salirse a media reunión, pues nadie se lo va a impedir. Tampoco pues va a haber nadie quien le dé una orden y nadie quien le diga de qué manera comportarse. Bien, pues antes de iniciar queremos agradecer a la directiva de esta emisora, que en este caso pues es Alex Ortiz, y queremos agradecer por este espacio que él nos brinda para llevar este mensaje de Alcohólicos Anónimos. Es un mensaje de vida que deseamos compartir. Bien, pues hoy en esta tarde tenemos aquí una invitada que pues tuvo a bien estar con nosotros esta tarde. Le voy a pedir que se presente y también que nos lea el enunciado de Alcohólicos Anónimos. Buenas noches a todos quienes nos escuchan. Mi nombre es Graciela, miembro más de Alcohólicos Anónimos, y voy a dar lectura al enunciado. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de AA es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de AA no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Pues bien, eso es lo que nos dice el enunciado de Alcohólicos Anónimos. Y antes de entrar al tema, quiero invitarles a que, pues si tienen alguna pregunta, algo que quieran compartir con nosotros, primeramente les doy el número de cabina, que es el 55 89 22 03 37, y también el WhatsApp, que es el 55 42 44 23 88. Tenemos algunas aplicaciones como es el Facebook, YouTube, el Spotify, y pues si ustedes quieren compartir esta tarde este mensaje que vamos hoy a compartir, pues compártanlo. La invitación es que ustedes lo compartan para que pues de alguna manera las personas que hacen el favor de escucharnos, pues si conocen a alguien que tenga el problema del alcoholismo, pues no es tan fácil a veces hablarle a una persona que tiene el problema, porque a veces es molesto, a veces a uno mismo le es incómodo pues decirle que ya deje de beber. Pero si ustedes comparten esta tarde, pues posiblemente la persona que escuche pues le pueda ayudar o servir este mensaje. Entonces pues ahí están los números, el número de cabina y también el WhatsApp. Si ustedes quieren que de lo que vamos a compartir que se les amplíe un poco más, alguna duda o algo que quieran compartir, una felicitación, un saludo, pues aquí vamos a estar un rato compartiendo con ustedes. Y bien, pues vamos a entrar al tema, ya que el enunciado que ahorita Graciela les dio lectura nos habla de hombres y mujeres, pero pues es muy común ver a un hombre en la calle alcoholizado, pero a las mujeres pues no tan fácil se les da que la veamos en la calle bebiendo, o que ande pues ya de alguna manera caminando
pues de una manera que no es normal por el estado de ebriedad. Bueno, y pues vamos a dar inicio a este tema y pues es relacionado a la mujer. Entonces vamos a ver a Graciela cómo le fue ella en la guerra. ¿Alguna vez pensaste que podías perder tu posición con la sociedad o con tu familia por tu manera de beber? Sí, de hecho fue lo que me sirvió o yo usé para no darme así de lleno, ¿no? en lo que era el alcoholismo, de beber en demasía o quedar inconsciente. Siempre el pensar qué iban a decir de mí, pues me mantuvo así a distancia, ¿no? A reserva. El no exceder lo que yo creía que podía controlar de la cantidad de alcohol que podía beber. Bien. Entonces tú te diste cuenta que sí podías tener problemas con la sociedad y con tu familia por tu manera de beber y tomaste la decisión de buscar ayuda, o pensaste que tú podías hacerlo por ti misma. No, bueno, de hecho, como todo, ¿no? En la infancia yo veía cómo terminaban las fiestas familiares y no me gustaba, ¿no? De ver a mis tías que llegaban muy arregladas y eso, ver cómo terminaban ya después alcoholizadas, pues yo decía, eso no es correcto, ¿no? Y en general sí, yo desde temprana edad, unos 17 años, empecé a buscar grupos. No había llegado a lo que es Alcohólicos Anónimos, pero sí grupos de autoayuda, ¿no? Buscando siempre respuestas y ahí pues eso como que me ayudó un poco a enderezar el camino, ¿no? A no caer de lleno en esas situaciones. El como dicen, ¿no? El sacar las dudas, los miedos con otras personas siempre es útil. Bien. ¿Llegaste en alguna reunión a donde se estuviese bebiendo? ¿Alguna vez, vamos, en alguna reunión familiar o social que a veces pues nada más se lleva para convivir el momento? Llegaste, pues bueno, cuando ya nos dijeron, saben de que ya se acabó, ya no hay más, ¿alguna vez te dio por conseguir más alcohol? Pues ya sea que tuvieras que caminar alguna distancia larga, a la hora que fuese, y el costo que ésta tuviese, ¿alguna vez te llegó a pasar el tratar de conseguir más bebida? No, porque justo el miedo que me daba de todo eso, o sea, los riesgos, el qué dirán, y yo misma no tenía el conocimiento de lo que es el alcoholismo, pero sí me daba cuenta que cuando ya me terminaba una cerveza de lata, me tomaba de extraño cómo me sentía, ¿no? Sentirme así relajada, y yo decía, de la nada más por tomar esa cerveza. Entonces yo decía, ¿cómo me sentiría, no? Si tomara más. Entonces esa reserva, ese miedo que yo sentía, pues generalmente esa era mi medida, por así decirlo, ¿no? Una lata de cerveza y no más. Pero siempre fue el miedo, ¿no? A qué puede pasar, cómo me voy a ver, ¿no? Y qué es lo que voy a poder sentir si yo tomo más alcohol, si con ese poco sentía así, o sea, calorcito en mi cuerpo, ¿no? Y como debilidad. Ese miedito me mantuvo a reserva. Entonces, ¿alguna vez te pusiste ebria en alguna reunión a donde tú asistías? O sea, ¿sí llegaste a emborracharte en alguna reunión a las cuales acudías? No, nunca, no a perder el sentido, pero yo misma sentía pena personal. Me acuerdo de una vez que yo me empezaba a reír de todo, ¿no? Y pues yo era muy seria, o sea, en ese momento, con las etiquetas que ponen, yo me puse la etiqueta de que era demasiado seria, ¿no? Entonces yo era muy difícil que me riera. Y esa ocasión yo recuerdo que de la nada, o sea, de cosas en las que yo no hubiera estado de acuerdo, o sea, bromas y comentarios, yo me empezaba a reír, ¿no? Y no me costaba trabajo, o sea, reírme. Entonces esa es la vez como que yo me di cuenta que más efecto tuvo en mí el alcohol,
y me dio miedo también eso, ¿no? O sea, el ver, yo dije, yo no soy esta, o sea, yo no me río tan fácil y menos tanto tiempo, ¿no? Entonces el miedo de nuevo me mantuvo reserva. ¿Consideras tú que el haber ingerido la cerveza o el vino que estabas consumiendo en ese momento te dio un valor artificial para que tú reaccionaras de esa manera? Sí, sí, porque yo misma no entendía por qué no podía poner el límite, ¿no? O sea, incluso intentaba como enojarme, porque de esa forma yo decía, pues ya no voy a participar en las risas, ¿no? Hasta en la burla que estuvieran haciendo de otra persona. Y no pude, o sea, esa vez me di cuenta, no pude. Fue una de las primeras veces que vi, ¿no? Como dicen ya ahora que conozco, me robaba la voluntad, ¿no? ¿Y alguna vez tu familia te llegó a ver que estabas bebiendo, te llamaron la atención o te dijeron que ya no bebieras en esa reunión o que ya no volvieras a beber en otra ocasión? No, fíjese qué maravilloso es esta invitación que nos hace, porque justo esperando a entrar aquí al programa, me venían a la mente, creo que por primera vez, o a conciencia por primera vez, que yo lo más que llegaba a tomar, y yo decía que era por cansancio excesivo, eran los dichosos caballitos, ¿no? Pero de Jerez, de ese yo tomaba. Y me estaba acordando ahorita cómo mis hijos me veían, ¿no? Y para mí era como normal, o sea, porque yo decía, pues es un caballito, o sea, no es nada, ¿no? Cómo yo justificaba eso, y ahorita apenas yo me puse a pensar, ¿no? Dije, oye, sí es cierto, sí me estaban observando, ¿no? Cómo uno empieza a normalizar lo que no es normal, ¿no? O al menos lo que no es prudente. Dentro de la sociedad sucede algo así, ¿no? Que a veces el estar bebiendo en alguna reunión, pues es parte de las reuniones para convivir. Normalmente la gente normal pues lo hace por jovialidad, a veces por una grata compañía, porque el fin de semana, bueno, pues ya se trabajó toda la semana y pues uno piensa que ya se las merece. Entonces, la gente lo ve tan normal el que alguien esté bebiendo, pero desafortunadamente no saben el efecto que causa el alcohol en la persona. En este caso, ahorita con lo que nos compartes, me doy cuenta que sí tuviste un valor artificial a través de ingerir el alcohol. La otra que también pues a veces se piensa que por ser adulto pues los hijos no tienen el por qué decir nada al respecto porque finalmente lo está haciendo mamá, pero ellos nunca de los nunca te dijeron que no bebieras o que estabas haciendo mal porque estabas bebiendo. Sí, en algún momento me decían, su expresión era guácala, ¿no? Eso sabe mal, ¿no? Pero en esos conceptos que se arraigan en uno, yo escuchaba a mi abuela, ¿no? Ella decía que una polla en la mañana para que se pusieran chapeadas las mujeres. Y yo nunca lo hice, o sea, nunca, ni tenía la economía, ni tampoco me fui por ahí. Pero como dice usted, ya tendría para ese tiempo de lo que comento como 38 años. Y yo justificaba ese caballito de Jerez por el excesivo cansancio. Entonces, y como yo me acordaba que decía la abuela que era para algo bueno, pues yo no le veía problema. Entonces, pues sí, mis hijos decían guácala, ¿no? Pero yo decía, pues es que son niños, no saben lo que es, ¿no? Yo lo justificaba, para mí era así como, casi como si fuera un refresco. Sí. ¿Alguna vez llegaste a tener las pérdidas de la memoria que la ciencia médica les llama lagunas mentales? ¿Alguna vez llegaste a tener alguna pérdida de la memoria en tu actividad alcohólica? No, por fortuna no, pero cuando llego a Alcohólicos Anónimos, al escuchar compartimientos de experiencias, una persona me escuchó, ¿no? Que yo justificaba esa cantidad tan pequeña para relajarme del cansancio y me hizo ver el problema, ¿no? La gravedad, porque me hizo una pregunta, me dijo, bueno, no has bebido más porque no has tenido pruebas tan difíciles. Y yo le decía, ¿cómo no? He tenido muchas, ¿no?
pero sí me ayudó a reconocer, y yo dije, sí, si tuviera la pérdida de un ser querido, yo ya me había dado el permiso, ¿no? Yo ya había pensado desde antes, en el momento en que muera alguien de mi familia, esa noche sí, después de enterrarlo, yo voy a perderme en el alcoholismo, porque yo he visto que la gente se pierde, ¿no? Que hace barbaridades y no siente culpa, vergüenza, y luego dicen que ni se acuerdan, ¿no? Y yo ya me he dado el permiso. Yo le comenté a esta persona y le dije, ¿no? Le dije, cuando fallezca alguien de mi familia, esa noche, después de yo terminar con él lo que debo de hacer, me voy a perder. O sea, yo voy a tomar por primera vez hasta no recordar nada, ¿no? Y esta persona me ayudó a ver y me dijo, no lo hagas porque es muy probable que te guste tanto el efecto que quieras repetirlo. Y quién sabe si ya salgas, ¿no? Entonces a mí, de nuevo, o sea, ese miedo, cuando lo pensé dije, sí, reconozco eso. Reconozco que creo que pasaría, ¿no? O sea, en mi inconsciente era como decir, sí creo que es posible. Entonces, yo agradezco mucho a esta persona que me escuchó y que me dio esa observación. Sí, sucede que a veces cuando uno no ha vivido la experiencia, pues más allá de donde uno la vivió, pues siempre sucede así en los grupos, que siempre va a haber alguien al rescate que te invita a que no continúes, porque pues desafortunadamente habemos en los grupos quien tuvimos que vivir pues algunos episodios fuertes dentro de nuestra actividad alcohólica, y para eso estamos ahí precisamente. Alcohólicos Anónimos también es de prevención, para que la persona que llega al grupo, si no ha pasado por problemas como los que nosotros hemos pasado, pues le compartimos la experiencia, qué pudiera pasar si se sigue bebiendo, y sobre todo pues qué bueno que entendiste a las observaciones de lo que en este caso te hicieron, para que pues tomara la firme decisión de dejar de beber de una vez y para siempre. Eso es algo importante de los grupos que invitan a la persona, porque ya sabe lo que ellos mismos nos hacen mención, ¿no? Mira, yo ya fui, entonces para que no pases por ahí, pues te lo comparten, y siempre es buena la obediencia, porque sí se evita uno muchas cosas fuertes que puedan acontecer. ¿Algún día llegaste a pensar que tú podías dejar de beber cuando tú lo decidieras? Sí, en ese hecho. O sea, yo pues agradezco eso, ¿no? Que me hubieran dado esa información, esa orientación, porque yo estaba muy segura. O sea, en la idea que yo ya había casi firmado, yo había pensado así. Dije, va a ser una noche, ¿no? O sea, esa noche en la que yo desahogue todo y me olvide de ese dolor, así lo establecía. Y ya sentía yo como que, pero al siguiente día pues vuelvo a mi vida normal, ¿no? Yo estaba segura de que así iba a ser, hasta que escuchando testimonios y pues esta persona que habló conmigo me hizo ver que probablemente no. Y pues sí me hacía ver que yo soy pues una mente obsesiva. O sea, yo en ese tiempo, cuando yo hablo del cansancio, yo doblaba doble turno, o sea, trabajaba doble turno. Y luego yo decía, ay, no trabajo 3 porque pues a qué horas descanso, ¿no? Pero si se hubiera podido, lo habría hecho. Entonces, ese hecho, cuando yo lo platiqué, también me dijo esta persona, el problema es que tienes una mente obsesiva. Imagínate cuando empieces a tomar y te des permiso, si te obsesionas con lo que te gustó sentir, con esa emoción de olvidar ese dolor y de no recordar, pues probablemente te sigas por ahí. Entonces yo sí empecé a hacer conciencia de mí, ¿no? De cómo actúo, y sí soy muy terca, dicen en lo común, pero soy obsesiva. Sí pasa así, ¿no? Que a veces se programa uno, y desafortunadamente a veces sí llega uno al hecho de que ya te programaste, y a veces pensamos, ¿no? O sea, ya lo dije y ahora lo sostengo. Pero esa parte es algo que afecta en este caso al hombre, porque pues a veces por no renunciar a lo que ya se dijo, pues lo comete uno inconscientemente, ¿no? Por demostrarle a los demás que pues ya lo dije y ahora lo sostengo. Pero qué bueno que se tuvo esta orientación, y pues se tuvo que tomar la decisión de
de ya no beber, porque sí, desafortunadamente, pues son cosas que uno piensa y a veces se llegan hasta a cometer, ¿verdad? ¿Alguna vez llegaste a beber a escondidas? Sí, de hecho, ese jerecito que menciono, yo llegaba del hospital como a las 12 de la noche promedio, entonces ya todos estaban durmiendo y como a esa hora, o sea, todos durmiendo, yo decía, pues me voy a tomar para descansar, ¿no? Porque el otro día a las 4 de la mañana otra vez ya estaba en pie. Y yo me he dado cuenta la primera vez que lo hice de que descansé muy rico, ¿no? Según yo. Entonces ya se me estaba haciendo un hábito y era otra cosa que yo no me había dado cuenta, ¿no? O sea, cuando llegaba excedidamente cansada, yo decía, pues el Jerez, y ya sí me relajo bien padre, y pues en 4 horas sí descanso, ¿no? Y sin el Jerez, no, o sea, era así como levantarme toda dolorida el otro día y pues irme a trabajar, ¿no? Entonces, también eso, me hicieron esa observación. ¿Ves cómo te estás convenciendo de que el alcohol tiene un beneficio? Y pues eran cosas que yo, ¿cuándo iba a llegar a esas conclusiones, no? Allá afuera, pues nunca. Hasta que llego a Alcohólicos Anónimos, en donde las personas que pues sienten, piensan o actúan situaciones similares, pues nos dan la ayuda, ¿no? ¿Alguna vez te hicieron algún comentario de lo que estabas haciendo en cuanto a la bebida? ¿Hubo quien te observaba, no? Porque pues pareciera que nadie nos mira, que nadie nos pone atención. En esa parte, pues siempre hay alguien que se da cuenta, ¿no? De que ahorita mencionabas, ya te tomabas tu jerecito por la noche, ya lo estabas haciendo frecuentemente. ¿Hubo alguien quien te dijera, sabes de qué, pues estás mal? ¿Y este comentario, si te lo hicieron alguna vez, te llegó a molestar? No, de hecho no se daban cuenta, y como cuando yo llegaba cansadísima, llegaba pues, la verdad a gritar, ¿no? Con mis hijos. ¿Y por qué no hicieron esto? O sea, ordenar a gritar y eso no me gustaba, ¿no? O sea, luego escucho comentarios que dicen, las señoras neuróticas, pero es sufrimiento. O sea, uno no quiere, la verdad, hablarle mal a la familia, menos a los hijos, ¿no? Y cuando yo me tomaba ese Jerez, yo me daba cuenta que decía, no te preocupes, no pasa nada, ¿no? Ya vete a acostar. O sea, los mandaba a dormir como de buenas. Y, o sea, todos esos argumentos que yo veía como positivos a favor, me iban convenciendo, ¿no? Si necesitas ese Jerez, o sea, mejor tómatelo, porque si no te lo tomas, vas a gritar, vas a ofender, los vas a mandar a dormir enojados, y tú te vas mañana y ya no te ven, y cómo se van a la escuela todos regañados y así. Entonces todas esas situaciones me iban convenciendo de, qué maravilloso es este Jerez, ¿no? O sea, sin una orientación, yo sí me habría seguido, pues ahora lo sé, ¿no? Me habría seguido en la cantidad del alcohol a consumir. Pero cuando me hicieron esa observación, de hecho cuando me la hicieron yo dije, esta señora es bien exagerada. O sea, ella porque no pudo controlarlo, ¿no? Pues yo he tomado lo mismo siempre. Pero antes, cuando yo tomaba esas cantidades, era como en disfrute. Pero ya en estas ocasiones en que yo lo hacía por una razón, me iba justificando, ¿no? Entonces esas eran cosas que yo no podía ver. Y al estar aquí en la agrupación me he dado cuenta de eso, ¿no? Ya iba yo convenciéndome de que me dijeran lo que me dijeran, así como dice usted la pregunta, me dijeran lo que me dijeran, como yo sentí ese beneficio, no estaba dispuesta, no iba a dejar fácilmente de consumir eso, que me daba esa cierta tranquilidad que yo consideraba. Sí, desafortunadamente el alcohol pues te brinda todo es artificial, ¿no? O sea, es momentáneo porque pues sí te relajas, y a veces cuando está uno alcoholizado pues hasta se tiene el valor de decirle a los hijos que los ama, se tiene esa delicadeza de abrazarlos, y a lo mejor hasta si para uno le es muy difícil compartir alguna moneda con los hijos, a veces aunque uno lo tenga, pues sí es difícil sacar la moneda y dárselas, pero sin embargo cuando está uno bajo la influencia del alcohol, pues los abraza uno, les dice uno que los ama, y sin que ellos te pidan una moneda, pues tú se sacas y les das una moneda.
Pero lo que no se da cuenta o no nos damos cuenta es que ha sido bajo el efecto del alcohol. Digo artificial porque a la mañana siguiente vuelves a ser el mismo de antes. O sea, ya te vuelves muy irritable con los hijos porque se te acercan, y como que esto desconcerta a los pequeños porque ayer estabas muy amable, les decías que los amabas, y hoy que despertaste después de haber ingerido algunas copas, pues sí despiertas irritable, no quieres que nadie se te acerque, que nadie te hable. Entonces sí es un tanto desconcertante porque, pues ¿qué pasa, no? Si ayer hasta una moneda me dio y ahora no quiere ni siquiera que me le acerque. Pero son cosas que suceden en la actividad y a través de estar en el programa pues ya nos podemos dar cuenta de todo esto que tuvimos que haber vivido y que hoy tenemos la oportunidad de hacerlo sin alcohol. Hoy sin alcohol tenemos que tener ese valor de agarrar a nuestros hijos, besarles y decirles que los amamos y todo lo que ellos son para nosotros, ¿verdad? Pero ya esto ha sido a través mencionabas a través de la estancia en los grupos, porque de eso se trata, ¿no? De que vayamos encontrando algo diferente a lo que nosotros desconocíamos, pero hoy en día tenemos pues esa oportunidad de estar en un grupo a donde precisamente son grupos de autoayuda y que pues qué bueno que te has beneficiado a través de este programa y pues hay que continuar adelante, ¿no? Entonces, ¿alguna vez te sentiste moralmente mal por que hayas hecho algo indebido y que hayas despertado con esa cruda moral? La cruda física se siente, la cruda moral de despertar y darte cuenta que hiciste algo indebido. Sí, esas ocasiones que le menciono, que cuando yo mandaba a dormir a mis hijos regañados, ¿no? Yo me iba el otro día a trabajar de nuevo y me sentía mal porque yo decía, ellos ni me vieron y ya se van a ir a la escuela y pues cómo se van a ir, ¿no? Todos regañados, así. ¿Qué es de lo que se acuerdan? De que su mamá les estuvo gritando en la noche. Y eso era para mí una cruda moral. Entonces, como decía ahorita, yo decía, pero ¿cómo puedo no hacerlo, no? O sea, tengo que corregirlos, tengo que decirles, Y yo decía, me volví a acordar, o sea, en ese momento me volví a acordar y decía, pues ya sabes, o sea, el jerez en la noche, primero llegas, tú lo tomas y ya luego vas y los ves, para que ya estés más relajada y no les grites y no les insultes y se vayan a dormir así, pues tranquilos, ¿no? Pero pues sin darme cuenta, ¿no? O sea, obviamente si yo me acercaba a ellos, obviamente ya iba oliendo, pues a ese jerez, ¿no? O sea, alcohol. Yo, o sea, podía despedirlos y hasta cobijarlos muy tranquilamente, pero pues es lo más seguro que ellos como niños obviamente percibían el olor a alcohol, ¿no? Y que yo decía, nada más fue una y es a cambio de no gritarles, ¿no? Pero supongo que era pues muy desagradable para ellos, es algo que nunca les he preguntado. Sí, desafortunadamente a veces cuando se es pequeño les es muy difícil que puedan ser expresivos, ¿no? Porque a veces pensamos que por ser pequeños pues ellos no entienden. A veces lo primero que se hace pues, tú cállate, tú no entiendes, tú cállate, tú ni sabes. Pero son seres humanos como nosotros que son pequeños pero sí se dan cuenta. Tal vez no tengan la manera de expresarse, ¿no? O sea, cómo dirigirse a nosotros porque se dan cuenta de qué manera nos estamos conduciendo. Pero pues finalmente en este caso lo hacía mamá, ¿no? O sea, ¿quién es el niño para decirle algo a mamá de que pues está actuando de una manera indebida? Pero algún día llegaste a beber, a lo mejor el día de ayer se bebió, a la mañana siguiente sentiste la necesidad de seguir consumiendo alcohol. El sabor para mí era agradable, entonces
no me di el tiempo, ¿no? Gracias a Dios llegué antes a Alcohólicos Anónimos, pero no me resultaba desagradable decir, bueno, pues igual ahorita llegando, si ese día, o sea, el siguiente día nada más trabajaba un turno, yo decía, pues lo mismo, ¿no? O sea, repetir la operación, aunque no fueran 2 turnos, o sea, ya ni siquiera iba a ser el cansancio excesivo, sino que yo decía, ahorita que llegue, lo mismo, un Jerez para no entrar en controversias, ni en peleas, ni en ofensas, y ya, ¿no? Para estar bien esta tarde con ellos. Entonces, el intercambio que yo hacía con el alcohol, de decir si a cambio de tomar esto voy a estar tranquila, ya como que estaba haciendo yo mi pacto, ¿no? Ahorita que llegue, ya sé la solución, ¿no? Mi Jerez, y puedo estar en paz en la tarde con ellos. Entonces sí, ya me estaba pues acostumbrando a esa dinámica. Y pues, el sabor a mí en lo personal no me desagradaba, entonces era para mí como pues, un jugo, ¿no? Un jugo así cualquiera. Estaba inconsciente en ese sentido. Sí pasa, o sea, cómo nos compartes tu experiencia y cómo todo lo relacionas en cuanto al Jerez, pero nos damos cuenta cómo de alguna manera a veces vemos tan normal el consumir unas 2 o 3 copas o las que se tenga que consumir, pero vemos el daño que se origina, ¿no? O sea, porque no nada más es el que te emborraches y ahí, sino el daño que se origina en las diferentes áreas de la vida, y no nada más para con uno mismo, sino para con los que están a tu alrededor. Dice la ciencia médica que una persona que ya tiene el problema, en este caso el alcohólico, pues mínimo daña a 4 personas a su alrededor, y pues desafortunadamente uno no se da cuenta que el daño que les origina a uno, pues en este caso a los hijos. Pero qué bueno que tuviste la oportunidad de ingresar a un grupo de Alcohólicos Anónimos, y eso es bueno porque pues hoy estás sin beber, hoy la vida es diferente para con los hijos. ¿Algún día tuviste problemas de salud por tu alcoholismo? Tanto por el alcoholismo, pues no, porque no avancé tanto en las cantidades. Pero ahorita que escuchaba la explicación que daba, de que hablo del Jerez, ¿no? Porque era lo que yo justificaba. Yo no lo veía como bebida alcohólica cuando sí lo es. O sea, el efecto era el mismo que una cerveza. Me relajaba, o sea, finalmente ese era el efecto. Y eso como yo lo tomaba ya casi de uso diario, ¿no? Pero yo pues también tomaba tequila o mezcal cuando, o sea, por gusto. Que decían, vamos a, incluso hasta dicen, no, por salud. No había la economía para medicamentos, yo no podía faltar a trabajar. Entonces en los meses fríos, si empezaba con la gripe y esto, la verdad yo igual, ¿no? Escuchando lo de las abuelas, agarraba mi caballito de tequila, así limonazo y para adentro, ¿no? Entonces siempre justifiqué. Yo decía, no, porque es que para medicinal, ¿no? Y el mezcal, y aparte, o sea, el sabor me gustaba. He escuchado compañeros que no, les dicen que el sabor les desagrada, pero a mí la verdad es que me gusta, o sea, me gustaba mucho, me gusta el sabor. Ahora ya no lo hago porque ya tengo la conciencia, pero me gusta, y me gustaba mucho el sabor del mezcal. Y aparte yo no lo mezclaba, ¿no? Era así, tal cual, puro. Entonces, sí, estaba como acostumbrada a varias bebidas alcohólicas. Pues bien, Graciela, si hoy que estás en esta emisora y en este medio de comunicación, ¿qué le dices a las mujeres tú que pues en la actualidad beben y que pues no es tan fácil, ¿verdad?, llegar a un grupo de Alcohólicos Anónimos? A veces la gente lo ve como denigrante el acudir a un grupo de Alcohólicos Anónimos. ¿Qué les dices tú a la mujer en esta tarde, aquellas mujeres que beben y que tienen el problema con el alcohol? Que he entendido que el alcoholismo es solamente la muestra de males más profundos, y eso es real. Como les compartía, yo tomaba esas bebidas y esas medidas o cantidades porque justificaba, ¿no?,
O sea, yo no quería agredir a mi familia, yo no quería insultarlos y por eso justificaba el tomar. Entonces la razón no era en sí el alcohol, sino que yo no encontraba cómo dejar de ofender, cómo dejar de enojarme. Entonces la invitación a que participen en estos grupos, porque este de verdad es un mensaje de vida para ellas, para su familia, para las personas cercanas, donde van a encontrar la razón real de por qué sienten, piensan y actúan como lo están haciendo hoy. Y bueno, si sienten pena, pues es normal, está bien. Quiere decir que tienen valores morales y educación, ¿no? Pero que no merecen estar sintiéndose mal. O sea, hay lugares de vida y que cualquier lugar a donde lleguen de Alcohólicos Anónimos los vamos a recibir con los brazos abiertos. Acá no se juzga y entendemos lo que están pasando. Muy bien, Graciela, pues te agradecemos tu participación y qué bueno que hayas tenido a bien estar esta tarde aquí con nosotros. Siempre va a ser importante porque pues normalmente a veces pues yo me doy cuenta que la mujer pues no se le pone mucha atención en esta parte del alcoholismo, pero qué bueno que tuviste a bien estar hoy aquí para compartir nuestra experiencia y también pues mencionarle a las personas que hacen el favor de escucharnos que no es necesidad de llegar a un extremo pues fuerte para que la persona tenga que entender o saber que tiene problemas con su manera de beber, sino que pues ya cuando se empieza a detectar ciertas anomalías que no son normales dentro de lo que nosotros, en este caso la mujer, que ellas mismas se conocen y que se dan cuenta que cuando ya han ingerido algunas copitas, pues ya no es normal. A veces se requiere, digo se requiere porque a veces queremos hacer cosas y no las hacemos, pero cuando se está bajo la influencia del alcohol, pues se adquiere ese valor y a veces dice uno y hace cosas que hubiera querido decir cuando se está sin beber. Pues bien, Graciela, te agradecemos y también tenemos aquí a un compañero de la misma agrupación de Alcohólicos Anónimos. Le voy a pedir que se presente a mi compañero para que nos comparta algo referente a su experiencia en la actividad alcohólica. Adelante. Sí, buenas noches, me llamo Pedro y soy alcohólico drogadicto. Pues bien, Pedro, fíjate que ahorita que te presentas, ¿dejaste de drogarte en los grupos de Alcohólicos Anónimos? Sí, dejo de consumir drogas y el alcohol al mismo tiempo. Desde que llego, empecé a darme cuenta lo difícil que es vivir bajo esas partes de consumo y empezar a ver si tenía una forma de solucionarlo. Pues sí, fíjate que para mí, Pedro, esto que mencionas, o sea, te lo pregunto porque en sí el alcohol es algo, pues no es tan sencillo, tan fácil tomar la decisión de dejar de beber, pero pues ahorita tú nos mencionas que también tuviste el problema en cuanto a la droga, aunque la ciencia médica dicen ellos que el alcoholismo está clasificado como una droga, pero pues ahorita tú lo mencionas y te pregunto porque tal vez pueda haber alguien quien escucha esta parte y pues eso pudiera ayudarle a que acuda a un grupo por información y que pues ellos mismos escuchen y observen cómo es la temática de nuestros grupos y pues si se beneficiaran, qué bueno, porque sí, a mí me llama la atención ahorita que te presentaste con este otro problema aparte del alcohol. Bueno, entonces, ¿alguna vez llegaste a mezclar bebidas en lo que se refiere al alcohol? Sí, bueno, a veces se acababa el licor, bueno, el vino, y no lo podíamos conseguir, entonces tendría que buscar otro que era cerveza y empezar a tomar cerveza. Pero llegaba el momento de al cambiar el sabor,
pues sí me ocasionaba cierto asco luego. Pero la necesidad de estar tomando, pues eso me hacía empezar a tomarlo, ¿no? O sea, ya llegaba el momento donde lo empezaba a tomar y como todo, ¿no? Llega el momento que uno mismo se empieza a marear y yo decía, es que es porque se mezcló, pero no me daba cuenta que no era el que se había mezclado, sino ya mi mismo cuerpo ya no lo aceptaba, pues por eso vomitaba, ¿no? O sea que algún día llegaste a justificar que tu manera de beber ya excesiva y la manera en cómo se reaccionaba, llegaste a pensar que era porque habías mezclado, en este caso, algún brandy, un tequila con cerveza. ¿Eso lo usaste como una justificación para tu manera normal de beber? Sí, porque pues para mí era más fácil decir eso, ¿no? Decir, es que estaba tomando y adentro y me salía afuera, me dio el aire y eso fue lo que me ocasionó que me mareara, ¿no? Y si estábamos tomando, por ejemplo, donde había gente, invitados o con personas, pues llegaba uno a vomitarse enfrente de las personas, ahí mismo, ¿no? Y pues es penoso, es vergonzoso para las personas que en su momento lo invitan a uno a ese convivio, ¿no? Y empieza uno a perder el control, o sea, hacer cosas que en su momento uno no se explica el por qué las hizo, ¿no? Y muchas veces cuando le dicen a uno así después, dicen, oye, es que estabas ahí presente y pues te vomitaste enfrente de la gente, ¿no? Y uno pues dice, bueno, pues es que no me acuerdo, ¿no? O sea, no sé, no me acuerdo que pasara eso, ¿no? Y muchas veces sucedieron situaciones vergonzosas. Sí, a veces es una parte a donde pues la gente así lo catalogan a uno, ¿no? Que cuando le dicen a uno algo referente a las actitudes que se cometen cuando está uno alcoholizado y que uno les contesta, es que no me acuerdo. A veces la gente pensara que se hace uno tontito porque uno expresa esa parte, pero la ciencia médica nos pone pues aquí el poner atención cuando estas cosas suceden, porque sí, estando en este estado de la laguna mental, pues suceden cosas que no estaban planeadas. ¿Alguna vez llegaste a cometer algo que no estuviera planeado en la laguna mental? Una ocasión me invitaron unos familiares a una reunión y yo asistí con mi hijo estaba chico, tendría como 7 años. Y empezamos, o sea, llegamos, estábamos ahí, cenamos, empezamos a tomar. Y llegó el momento que yo llevaba una botella, no me acuerdo, o sea, en ese momento. Y esa botella ya después yo ya no la vi. O sea, dije, ¿dónde quedó? Y empecé a reclamar, ¿no? Dije, oye, pues se llevaron mi botella, me la quitaron, pues yo la traje para mí. Y me decían, no, es que no te la quitamos, ¿no? Y yo decía, sí, es que ustedes me la quitaron. Y empecé a discutir, ¿no? Con ellos. Y llegó el momento que me enojé, digo, ¿sabes qué? Pues me voy, ¿no? Entonces le dije a mi hijo, agarra tu suéter y vámonos. Y me dicen, no, espérate, es que ya estás muy tomado, ¿no? Mejor quédate o te pedimos un taxi para que te lleve, pero deja a tu hijo, ¿no? Porque lo vas a exponer, cómo te lo llevas, verlo cómo está, ¿no? Y mi hijo, pues en ese momento, pues le daba miedo, ¿no? Y empezaba a llorar. Entonces, esas situaciones uno las ve así como que él tenía que obedecerme a mí, ¿no? Entonces, agarré, me salí y no podía abrir la puerta del carro, pues de lo borracho que estaba. Entonces, agarré, me fui, me llevé a mi hijo. Y esa ocasión yo me desperté en una calle en la madrugada y mi hijo a un lado llorando, ¿no? Y yo le dije, bueno, ¿y qué hacemos aquí? Y él me dijo, es que tú te saliste de donde estábamos y venías manejando y te paraste aquí, dice, y te quedaste dormido. Dice, y hasta ahorita que te despertaste, ¿no? Entonces ese hecho con el tiempo pues ya me explicaron qué es lo que sucedió, ¿no? O sea, nadie me había quitado la botella, simplemente yo la había metido en el refrigerador.
para que estuviera fría, y no me acordaba de eso, ¿no? Entonces son detallitos que empiezan a pasar en la vida de uno, pero no los entiende uno en ese momento. Y varios detalles después, ¿no? De inconsciente, de cómo llega uno a su casa, o quién me trajo, sí recuerda uno, ¿no? Yo al menos recordaba con quién empezaba a tomar, pero cuando ya despertaba así en algún lugar, decía, ¿qué hago aquí? ¿No? O sea, no sabía cómo había llegado ahí. Entonces, varias situaciones de esas. Sí pasa que esta parte a veces, pues, es muy difícil de que uno las comparta, ¿no? A veces con los amigos, pues, compartimos que estuvimos involucrados en una riña, ya sea que ya hayamos pegado o que nos hayan pegado, pero difícilmente se comparten estas partes, ¿no? Que pues a nosotros mismos nos da vergüenza el saber que pues ni siquiera estar conscientes de lo que hicimos, ¿verdad? Porque no es tan fácil acordarse, así vagamente se acuerda uno, pero compartir estas partes con los amigos, pues no es tan sencillo porque sí causa vergüenza, ¿no? Sin embargo, aún con todo y ello que se vivieron experiencias así como la que nos compartes, pues a veces, ¿qué pensabas tú por qué te sucedía esto? Pues uno piensa que esa parte es algo que le están mintiendo, ¿no? O sea, cuando a mí me decían, ¿sabes qué? Mira, hiciste esto, ofendiste a tal persona, corriste a tal persona, te saliste y ya no regresas hasta después de 2 días. O sea, yo decía, no, es que me están mintiendo, ¿no? O sea, me mienten para que yo no vuelva a beber, pero pues yo no veo por qué me mientan si yo no hago esas cosas, ¿no? O sea, no lo reconocía, a pesar de que sí me daba cuenta de que sí había cierta parte que no recordaba, pero me daba vergüenza, ¿no? O sea, como que mi orgullo decía, no, pues ¿cómo vas a aceptar esa situación? Ellos están equivocados, no tú. Y siempre traté así como de no creerles, ¿no? Pero dentro de mí yo sabía que sí tenían cierta parte de verdad, porque yo no recordaba eso y ellos me lo explicaban. Entonces yo me negaba a aceptar esa situación que yo ya tenía. Sí pasa así, ¿no? O sea, ¿cómo se es cuando se anda en la actividad alcohólica que aun cuando la gente pues nos dice, ¿no? Y de hecho no es tan fácil estar presente a la persona y decirle lo que se hizo o lo que se dijo. No es fácil que nos lo digan y tampoco es tan fácil el aceptarlo, ¿no? Sin embargo, uno como pues defiende uno el alcohol, ¿no? Lo defiende uno que pues no es tan fácil renunciar al alcohol. Yo creo que ni siquiera pasó por tu mente el que aun cuando ya estabas viviendo estas consecuencias, algún día pasó por tu mente el decir que ya no ibas a beber. A veces lo decía, pero por compromiso, porque ya había muchos problemas, yo ya tenía muchos problemas. Y principalmente pues en el hogar, ¿no? En la casa, o sea, con la familia. Entonces, el prometer, ¿no? Muchas promesas que nunca cumplí en ese momento. Decir, bueno, ya no voy a beber, ¿no? Y mejor, pues, voy a tomar ya cuando sea alguna festividad, ¿no? Y por el momento decirlo para que no se diera más el problema, pero con el tiempo, pues ya no le creen a uno, ¿no? O sea, ya realmente las personas dicen, es que tú lo hablas, pero no lo cumples, entonces mejor, tienes problemas ya con tu manera de beber, ¿no? Y esa parte era defender, ¿no? Así mi forma de beber. Yo decía, bueno, es que yo trabajo mucho, me estreso mucho, ¿no? Y así saco mi estrés y tengo derecho. O sea, no le pido a nadie para irme a beber. O sea, yo le decía, ¿cuándo te he pedido a ti algún dinero para irme a beber? ¿O cuándo te he molestado que no tengo para pagar, ¿no? Pero lo que yo nunca me di cuenta que sí tomaba dinero de más para irme a beber. Y sí afectaba. A lo mejor en el momento no se veía, ¿no? Pero al pasar los años sí hubo una afectación. Y ahí es donde uno empieza a entender que sí abusó uno de gastar en cuestiones de andar bebiendo, ¿no?
Sí, mientras se anda bebiendo, pues es muy difícil detectar las consecuencias que te origina el alcoholismo, ¿no? O sea, si hoy hiciéramos un inventario desde que empezamos a beber hasta el día que se dejó de beber, pues sí hubo unas consecuencias fuertes, sí hubo y en todas las áreas de la vida, ¿no? Tanto en el área familiar, en lo laboral, en lo social, en lo económico, pues sí hubo consecuencias fuertes que en el momento, ahorita mencionabas, ¿no? O sea, ¿a poco les pido para irme a emborrachar? Y siempre uno justificaba, o sea, ¿cómo se defiende el alcohol? Porque no es tan fácil detectarlo y menos renunciar al alcohol. O sea, pues si el alcohol en su momento nos dio un sentido de pertenencia, nos dio un valor artificial, nos hizo sentir pues algo diferente, ¿no? Y te imaginas, hoy pensar en dejar de beber, pues no es tan fácil, sino siempre, ¿alguna vez llegaste a pensar en tratar de controlarte en cuanto a decir, me voy a tomar cierta cantidad de copas o cuando ya me sienta, le voy a parar? Sí, sí hubo varios intentos de decir, bueno, pues ya no voy a ir a ese lugar, ¿no? Porque va a ser que beba. Pero no iba a ese lugar, pero pasaba por alguna tienda y decía, bueno, pues tengo calor, me tomo una cerveza. Y empezaba a beber. Y decía, bueno, pues ya me tomo otra, ya, pues no me voy a emborrachar, nomás un dos. Además, yo tomo mucho, pero bueno, no me van a hacer nada. Y ya pedía otra cerveza, ¿no? Y seguía así, y llegaba a otra tienda y pedía otra. Y ya cuando me daba cuenta ya traía el Six ahí. Y mi mente decía, bueno, pues ya para la otra ya lo dejo. O sea, ahorita ya, pues ya total, ya estoy tomando, ya para la otra sí lo cumplo, ¿no? Y yo mismo me autoengañaba. O sea, yo mismo mi mente me autoengañaba, ¿no? Pero no podía, o sea, aunque quisiera no podía. Aunque tardara 2-3 días, pero volví a beber. O sea, nunca, o sea, sí, nunca te diste cuenta que eras impotente ante el alcohol, que siempre que a lo mejor hasta esta es una parte que me doy cuenta yo que le podamos prometer a todos y a todo el ya no beber, pero ¿cómo te sentías cuando te prometías a ti mismo no volver a beber? Y cuando te dabas cuenta, ahorita lo mencionabas, te prometiste a ti mismo ya no volver a beber y cuando te diste cuenta ya estabas otra vez bebiendo. ¿Cómo te sentías? Pues primero me daba mucho coraje hacia mí mismo. Y pues yo mismo me insultaba, ¿no? O sea, usaba palabras mal habladas hacia mí mismo, ¿no? Y aparte de eso, pues empezaba a sentir así como una parte de miedo, ¿no? De decir, che, pues ya no, o sea, ya que llegue tomado, ¿qué me van a decir? O sea, ya va a haber problemas. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues yo ya no llegaba. Ya me aventaba los días que tenía que estar tomando y ya cuando llegaba todo borracho, pues ya no, o sea, ya, ¿qué te dicen? Aunque te digan las cosas, ya no, le digan las cosas a uno, pues uno ya no las siente igual. Pero después de eso sí tenía una cruda moral muy fuerte hacia mí. Yo mismo me reprochaba, ¿no? El ¿por qué lo volví a hacer? ¿Qué es lo que estuvo mal? ¿No? Pero a través de estar pensando esa parte, siempre justifiqué, dije, pues fue por este problema, por ese detalle fue que viví, ¿no? Y no reconocía, o sea, la problemática que yo tenía. O sea que siempre se buscaron tanto justificaciones como culpables, ¿no? Para no asumir esa responsabilidad que se estaba viviendo mientras se anduvo bebiendo, ¿no? O sea, como siempre se justificó que porque ya sea que hacía frío, hacía calor y dependiendo el
el estado del tiempo, pues si hacía calor, una fría, si hacía frío, pues un tequila, ¿no? O sea, siempre se buscaban los justificantes pero nunca tuvimos verdaderamente una razón de peso para tomar. O sea, siempre justificamos. Sí te llegaste a dar cuenta que de esa impotencia del hombre que se ha prometido a sí mismo no volver a beber, y si has detectado esa parte de la impotencia, que siempre que te pusiste con el alcohol, ¿cuántas veces te pusiste con él? ¿Cuántas veces te ganó? Sí, pues ese era uno, bueno, en su momento uno decía que ya no lo iba a hacer, ¿no? Pero la mente empezaba a fraguarme cosas. Bueno, hoy me doy cuenta, ¿no? En ese momento, pues yo no me daba cuenta que mi misma mente me hacía pensar en cosas agradables para mí, pero atrás de esa forma agradable, pues estaba el licor. O sea, ahí estaba el alcohol. Y muchas veces pensar así de ir a comer algo y de ahí tomarse como dicen, ¿no? Un aperitivo, pero ya se desencadena una borrachera. Y sí, o sea, es difícil porque quiere uno ya en su momento dejar de beber, pero uno no sabe cómo. O sea, ya no sabe, o sea, yo decía, yo no quiero beber, pero no sé cómo. Y ahí empieza uno a buscar, ¿no? Con los amigos, así como hasta con pena y vergüenza, y decirles, oye, pues yo veo que tú tomas, o cuando vamos y tomamos, pues tomas 2, 3 y te vas bien tranquilo. ¿Cómo le haces? O sea, ¿qué pasa, no? Y él me decía, pues es que mira, pues yo ya tengo mis responsabilidades, ¿qué tengo que hacer? Pero yo no, decía yo, ¿por qué no lo puedo hacer así? O sea, yo mismo me preguntaba, ¿por qué yo no puedo hacer así como él? ¿Por qué yo acabo bebiendo? ¿Por qué yo acabo así? Y esa parte, pues no tenía yo una respuesta. Y yo ya quería dejar de beber. Unos me decían que fuera a ver un doctor, que me diera un tratamiento, ¿no? Pero cuando llegué a un doctor fue por congestión alcohólica. O sea, ya es cuando llegué a una clínica, ¿no? Por congestión alcohólica. Sí, o sea, es muy difícil convivir con gente que, como tú dices, personas que se toman 2 o 3 copitas y sin problema dejan de tomar, ¿verdad? Incluso hasta se pasan a retirar. Y hay otros que sí llegan a la embriaguez, pero ellos cumplen con sus responsabilidades de su trabajo al día siguiente. Ellos se acuerdan bien de lo que dijeron, de lo que hicieron. Y yo no quisiera ser como ellos, ¿no? No sé si en tu vida o cuando bebías hubo alguna parte de tu vida donde sí te acordabas de lo que decías y hacías. Sí, o sea, hay episodios donde, por ejemplo, tomando con mi hijo decía, ¿no? Oye papá, quiero que vayas a la escuela porque me toca exponer, ¿no? Me escogieron para exponer cuando hacen el homenaje, ¿no? Y a la bandera los lunes, y dice que él tenía que hacer una recitación, ¿no? Dice, me gustaría que estuvieras presente, dice, que estuvieras ahí, que me vieras, ¿no? Y yo decía, sí voy, o sea, y estaba tomando así pero de veras ibas a ir, sí voy. Y así pasaban los días y me iba, dice, ¿no? Oye papá, ¿sí vas a ir? Sí, hijo, sí va a ir. Pero llegaba un momento donde ya me enojaba yo y decía, bueno, pues ya te dije que sí, no me estés molestando, ¿no? Y yo lo empezaba a ver a él cómo cambiaba, ¿no? su aspecto de su cara. Y esa parte, o sea, pues siempre recordaba así cuando yo bebía, siempre bebía, y cuando tomaba recordaba muchos hechos de mi vida que nunca me agradaron, que nunca me gustaron, pero también cosas que hablé bebido, ¿no? Y a final de cuentas, pues todo acaba en un caos, o sea, un problema muy serio, ¿no? Con la familia. Sí sucede que a veces sale lo valiente cuando está uno alcoholizado, pero es un valor nada más para que no te sigan reclamando porque llegaste alcoholizado,
por qué incluso llegaste a lo mejor sin dinero, ¿verdad? Como que sale ese valor, pero nada más es para que no te reclamen. Pues esto del alcoholismo no es algo tan sencillo como pareciera. A veces he escuchado a algunas mujeres que incluso justifican a su pareja porque se emborracha y le reclaman a la señora: oye, es que tu esposo ayer dijo o hizo esto, y la esposa lo justifica y dice: es que estaba tomado. O sea, siempre no se sabe realmente, pero hace falta información sobre este problema del alcoholismo, Pedro. Sí falta. Hay personas que todavía no lo ven como es una enfermedad, ¿no? Que la persona que lo padece, en este caso yo no conocía mi enfermedad y por eso pues no tenía las respuestas, no tenía la solución al problema. Pero a final de cuentas, ya al estar en el grupo, a estar escuchando gente que tenía la misma problemática que yo y cómo dejaron ellos de beber, eso a mí se me hizo pues atractivo, ¿no? Dije, ahora sí, creo que estoy en el lugar donde hay gente igual, que ha vivido lo mismo o otras cosas, o menos cosas, pero bueno, ellos ya dejaron de beber, ya tuvieron una solución a su situación, y yo, pues es lo que yo quería, ¿no? Y ahí es donde yo empecé a entender mi problemática. Pedro, te voy a solicitar que les des unos números de teléfono a las personas que hacen el favor de escucharnos, por si las personas solicitasen más información o algún grupo cercano a su localidad, que les menciones estos teléfonos para que, si ellos tienen a bien comunicarse, pues en la mejor disposición de atenderles. Bueno, sí, los números telefónicos que les voy a dar son de las oficinas de Paso 12 de Chalco, que es el 55 59 73 24 51, y la oficina de Paso 12 de Valle de Chalco es el 55 16 43 43 33, y hay otra oficina de Paso 12 que es Volcanes, el 55 83 08 19 23. Pues bien, ahí tienen los números de teléfono por si ustedes nos quieren hacer una llamada, pues con toda la libertad lo pueden hacer, y con la mejor intención de atenderles, pues lo vamos a hacer. Pedro, algo que quieras agregar al respecto, ¿qué le dirías a la gente que nos escucha y que tienen este problema? ¿Qué les dices a ellos? Pues que busquen ayuda dentro de los grupos de Sección México de Alcohólicos Anónimos. Ahí pueden asistir por información y pedir esa parte de decir que quieren dejar de beber, pero a lo mejor no saben cómo, como yo en mi caso, ¿no? Y las personas que están dentro del grupo, pues con gusto les van a dar una amplia información tocante a la situación del alcoholismo, y ellos tomarán su decisión si son alcohólicos o no, o sea, la persona que asista. Y a los familiares, pues también muchas veces dicen cómo ayudarlo, ¿no? O muchas veces están desesperados ya de la situación de su familiar. Pero pues también pueden acercarse, pedir la ayuda en algún grupo y se contacta a la persona anónimamente. Pues bien, ahí está la invitación para que si ustedes por ahí algún compañero de trabajo, algún vecino, a veces cuesta trabajo aceptar que si hay un familiar y sobre todo cercano que tiene el problema del alcoholismo, ¿no? A veces esta parte como que es muy oculta porque no queremos que los demás se enteren, pero no es fácil, pero también esto es progresivo, esto va avanzando. Entonces, si hoy es el día de solicitar la ayuda, lo mencionábamos al inicio del programa, desafortunadamente se afecta a las personas que están cercanas con la persona. Entonces, pues de alguna manera la vida cambia cuando la persona deja de beber, porque pues no nada más se deja de beber, sino se aprende una nueva manera de vivir.
Pues bien, nos despedimos y queremos agradecerle a Alex por este espacio que nos brinda. Si ustedes solicitan información sobre Alcohólicos Anónimos, Alex tiene información aquí que le hemos entregado para que él les pueda informar o algo relacionado con este problema. Estoy seguro que Alex de la mejor manera les atiende y les puede dar una orientación en cuanto a la solicitud que ustedes le hagan a él. Pues bien, nos despedimos y agradecemos su atención y los esperamos el próximo miércoles igual a las 6:30 y pues por su atención gracias y que tengan buena tarde.